Comenzaremos en el capítulo 3 hoy hasta terminarlo en el capítulo 4. Así que hoy veremos los versículos 1 al 11 del capítulo 3 y hemos titulado este sermón Un conocimiento que lo transforma todo. Así que le invito a aquel que pueda estar conmigo de pie para darle lectura al texto. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 11. Este sermón está titulado Un conocimiento que lo transforma todo. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Padre, gracias nuevamente te damos hoy, Señor. Te cantamos como iglesia hace unos minutos. Gracias, Señor. Nuestro corazón se desborda de agradecimiento por lo que has hecho en nuestra vida, por todas las bendiciones, por un día más de vida, por tu cuidado, por todas las veces que nos has cuidado, por todas las veces que nos has provisto, Señor, por todas las veces que has traído la solución cuando todo parecía perdido. Gracias te damos, Señor, pero también te podemos dar gracias por lo que harás, porque todo lo que haces es bueno, aunque no lo sepamos hoy. Hoy te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos hables a través de ella, que nos enseñes estas hermosas verdades y que tu Espíritu Santo las aplique en nuestro corazón y en nuestras mentes. Gracias por tu palabra, gracias por la iglesia, por cada hermano y cada familia que está hoy aquí. En tu nombre, Jesús, oramos, te lo pedimos todo. Amén. Imagínate por un momento que tú tengas la capacidad de tomar todo el conocimiento que tienes, gracias, y ponerlo en formato de libro. Por ejemplo, imagínate que todo el conocimiento que está en tu memoria guardado ahí, tú tengas la capacidad de transferirlo, conectarte a una computadora y que eso se imprima y ahí tú tengas todo el conocimiento guardado y tú digas, mira, está en mi biblioteca, esto es todo lo que yo tengo en mi cabeza, mi conocimiento está ahí. Y usted imagínese cosas como, bueno, estos son los conocimientos más importantes que yo tengo, estos son los conocimientos menos importantes, estos son los conocimientos que yo necesito para toda la vida, estas cosas que yo conozco, pero tal vez no importa mucho. Eso es como el debate del estudiante en la escuela de intermedia, superior tal vez, pensando en el futuro. Bueno, desde escuela elemental, pensando en el futuro y diciendo, ¿y para qué rayos yo usaré en mi vida? ¿Los decimales? ¿La raíz cuadrada? Eso es un conocimiento que yo tengo ahí, pero algún día lo usaré. Bueno, depende de su carrera. Y eso sienta unas bases para muchas cosas, pero ese no es el tema de hoy. Pero usted sabe que ese debate existe. Oye, yo tengo conocimientos, o sea, yo aprendí unas cosas y están aquí en mi mente. Quizás no las uso, pero están ahí. Imagínense cómo se vería su biblioteca de conocimiento.
Y usted diga, mira, lo más que yo conozco de tal tema, y ahí sería muchos libros completos, una enciclopedia de qué es lo que hay en su cabeza de esos temas. Yo me imagino la biblioteca personal de nuestro hermano David. Esa sería de construcción. Todo lo que usted se imagine de construcción, ingeniería, arquitectura. Imagínense, cada uno tendrá su especialidad, el conocimiento que usted tiene en su cabeza, en formato de libro. Imagínate que usted pueda hacer eso. Pero también pregúntate, si solamente te dan a escoger cuando hacen eso, te conectan en esta ilustración imaginaria, sacan toda la información que hay en tu cabeza, la publican en un libro o en una serie de libros y enciclopedias, y de momento te dicen, ¿sabes qué? Esto es mucho, te tienes que quedar solamente con 5 tomos. Y usted tiene ahí cientos y cientos de tomos, de libros. Solamente te tienes que quedar con 5. Desecha todo, vamos a borrar toda la información de tu mente. Solamente te tienes que quedar con esto que tú consideres que es lo más importante. Piensa hoy, ¿qué sería aquello que tú dejarías? O sea, ¿cuál conocimiento tú dejarías en tu mente pensando, oye, este conocimiento que yo tengo, esto para toda la vida yo lo necesito? Yo lo necesito tener aquí. Yo no puedo borrarlo. Esto es lo más importante. Que borren los decimales y las ecuaciones. Que borren aquello y lo otro. Que borren cualquier tipo de conocimiento. Pero si yo me tengo que quedar con un poco de conocimiento, yo quiero que sea acerca de este tema. ¿Cuál sería? Si tú tuvieras esa oportunidad. En esta mañana, en este capítulo 3, veremos cuál era el conocimiento más importante para el apóstol Pablo. Mi hermano, el apóstol Pablo sabía muchas cosas. El apóstol Pablo, traducido a tiempos modernos, sería lo que es hoy un intelectual. El apóstol Pablo estudió en 2 de las mejores universidades del mundo en la época. ¿Usted sabe de dónde era Pablo? De Tarso, la ciudad de Tarso. Recuerden que él era Saulo de Tarso. Y en Tarso había una biblioteca antigua, en los tiempos antiguos, muy conocida en el mundo. En Tarso había una universidad. No todas las ciudades antiguas tenían universidades. Así que Pablo era de allí. Pablo recibió formación. Eso usted lo sabe porque cuando usted está leyendo los libros, otros libros, el libro de Hechos y otras cartas de Pablo, Pablo cita filósofos y autores de la época. O sea, Pablo era un hombre muy instruido. Pero si con eso no bastara, Pablo fue a Jerusalén, luego de tener todo ese conocimiento en Tarso, fue a Jerusalén y en Jerusalén estudió bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel era probablemente el Aristóteles de su área de estudio o de su época. Gamaliel era un hombre muy instruido, era un maestro que tú decir que habías estudiado bajo Gamaliel era algo muy impresionante. Era el hombre que tenía los conocimientos de la Torá, de la ley de Dios. Y Pablo había tenido el lujo de haber estudiado con él. Así que Pablo tiene muchas características de lo que es una persona que usted identificaría como un intelectual. Alguien que tiene mucho conocimiento. Pero hoy veremos a través de este pasaje cuál era el conocimiento más importante para el apóstol Pablo. ¿Qué era eso que había conocido Pablo? Que él decía, ¿sabe qué? Ahora todo se puede quedar atrás. Porque esto que yo conocí es lo más importante. No importa que yo fui instruido en la ciudad de Tarso. No importa que yo fui instruido con el mejor maestro en Jerusalén. Yo he conocido algo que de ahora en adelante, si yo pierdo la memoria y se borrara todo lo demás, no importa. Porque esto que he conocido es lo más importante. Así que eso es lo que veremos en la mañana de hoy. ¿Cuál era ese conocimiento? ¿Qué había conocido Pablo que él decía, oye, esto es lo más importante ahora en mi vida? Usted sabe que Pablo ha venido escribiendo algunas enseñanzas a esta iglesia. Pablo estaba preso en Roma y está escribiéndole a estos hermanos allá en la ciudad de Filipo, muy lejos, le escribe una carta. Y Pablo estaba contento con lo que Dios estaba haciendo allí. Ustedes recuerdan que todo parte de Filipenses capítulo 1, verso 6, se los he dicho durante toda esta trayectoria, donde Pablo había dicho, oye, Dios está haciendo una obra en ustedes y el que comenzó esa obra la va a terminar. Pablo tenía una seguridad muy grande de que era Dios el que estaba trabajando en la iglesia. Así que Pablo los está animando a mantenerse gozosos y sobre todas las cosas, el capítulo 2 completo
fue una enseñanza de estar unidos como iglesia, manifestando una actitud de humildad, viendo el ejemplo de Cristo. Eso es lo que hizo Pablo en el capítulo 2. Vean el ejemplo de Cristo. Si a alguno se le olvida ser humilde, miren otra vez a la cruz. Aquel que siendo Dios, no tomó eso como forma, como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo un siervo. Así que Pablo ha venido enseñando estas cosas. Pero ahora, del capítulo 3 en adelante, mire cómo él comienza el versículo 1. Por lo demás, o sea, ya les he dicho muchas cosas. Ya los he animado a mantenerse unidos. Ya los he animado a que ustedes confíen en lo que Dios está haciendo en su vida, en que ustedes se ocupen en su salvación. ¿Recuerdan ese pasaje? De que ustedes se muevan, de que ustedes actúen, pero a la misma vez confíen en que Dios está produciendo algo en sus vidas. Ya les he hablado de muchas cosas. Pero hermanos, miren lo que dice el verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, Pablo no se cansa de decirle a la iglesia o de recordarle a la iglesia que no importa la circunstancia, ellos deben buscar el gozo que solamente está en Dios. Pablo miraba a su alrededor y lo que había era una cárcel. Pero él podía decir estas palabras: gozaos en el Señor. Y aquí, mi hermano, vamos a estudiar nuestro primer punto para esta mañana, los versículos 1 al 3. Un llamado a gozarnos en Dios y a poner nuestra confianza en Él. Eso es lo que hace Pablo. De esa forma, Pablo comienza el capítulo 3. Un llamado a gozarnos en el Señor, no importa la circunstancia, y a poner nuestra confianza en Él. Así que el apóstol Pablo comienza esta sección animando, alentando a los filipenses a que se mantengan gozosos en Cristo. De hecho, noten que le dice: hermanos, gócense en el Señor. ¿Cuántas veces Pablo ya ha dicho que se gocen en el Señor? Tómese esa tarea y tómesela en serio. La última vez que yo dije eso, una hermana, la hermana Yomi, se acercó el otro domingo o el otro miércoles y me la contestó exactamente. O sea, yo había hecho una pregunta de ¿cuántas veces aparece? No me acuerdo, tal cosa en el Sermón del Monte. Y a veces son preguntas, ejercicios que uno hace así para animar a los hermanos. Y fue la única que me contestó. Pero yo los animo. Que usted verdaderamente, mi hermano, haga ese ejercicio. Vaya y busque, lea lo que ya hemos estudiado, los capítulos 1 y 2. Y vea cuántas veces ya aparece gozo. Pablo hablando a estos hermanos del gozo. Porque miren lo que dice aquí, verso 1. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas. O sea, yo sigo con la cantaleta de que se gocen en el Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo sigo una vez más recordándoles, no me voy a cansar de recordarles que su gozo lo pongan en el Señor, no importa si están en una cárcel como yo. A mí no me molesto el escribirle las mismas cosas. Y para ustedes es seguro. O sea, para ustedes les conviene, para ustedes es beneficioso que una y otra vez yo les repita estas cosas, porque ustedes se lo olvidan. Porque a mí se me olvidan estas cosas. De hecho, quiero hacer un paréntesis aquí porque hay autores que han dicho que nuestra labor pastoral, los pastores de la iglesia, hacemos mucho eso. Eso que está diciendo Pablo ahí. A nosotros no nos es molesto el una y otra vez hablarle de las mismas verdades. A nosotros no nos es molesto, es nuestro trabajo, de hecho, recordarle el Evangelio todos los días, cada vez que usted hable con nosotros. No nos es molesto, no nos es una carga. Al contrario, es una bendición poder recordarle todos los domingos que no puedes salvarte a ti mismo, que tienes que ir a Cristo, que tienes que poner tu mirada en Él. Y Pablo dice, oye, a mí no me molesta recordarle lo mismo, pero para ustedes es beneficioso, es seguro. Porque como les decía, a nosotros se nos olvida. Y qué bueno que una y otra vez se te esté recordando eso. O sea, a los filipenses se les podía olvidar que su gozo estaba en el Señor. Y por eso Pablo dice, una y otra vez te lo voy a recordar. Para que no te olvides, no importa lo que esté pasando. No te olvides de que tu gozo está en el Señor. Así que así Pablo comienza este capítulo. Hermanos, una vez más les digo, ya se los he dicho muchas veces, decía Pablo, pero una vez más les digo, pongan su gozo donde debe estar. No pongan su gozo en las cosas de la tierra porque ahí no van a encontrarlo. Pongan su gozo en el Señor. Pero noten que el apóstol Pablo, luego en los versículos 2 y 3, le habla a esta iglesia de que ellos se mantengan siempre gozosos, pero se mantengan siempre alertas.
¿No digo interesante? Era una iglesia que se supone que se caracterizara por su gozo en el Señor. Pero era una iglesia que tenía que tener siempre sus ojos muy abiertos, porque habían falsos maestros merodeando, porque habían falsas enseñanzas. Y aquí el apóstol Pablo comienza a hablar de alguna amenaza doctrinal que había entrado a la iglesia o que estaba merodeando por la iglesia en Filipo. Y Pablo usa una palabra muy fuerte para ellos, para los falsos maestros. Mire la palabra que él usa, versículo 2. Guárdense de los perros. Y una palabra despectiva en la época, era un animal inmundo. Así que lo veían desde esa perspectiva. Guárdense de estas personas inmundas, de estos falsos maestros. Guárdense de los malos obreros. Guárdense de los mutiladores del cuerpo. Oye, yo no sé si ustedes acaban de ver la conexión que hay entre el verso 1 y el verso 2. Pablo ya muchas veces ha dicho, gócense en el Señor. Y una vez más le dice, oye, hay cosas que yo les voy a repetir una y otra vez. Y en el verso 2, para que no se le olvide, aplica esta verdad, este principio de que él repite las cosas. Y nota que el verso 2, 3 veces le dice, guárdense. Él podía haber dicho, guárdense de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Y la iglesia iba a entender. Pero él está usando este énfasis de repetición para que se le quede en la mente. Ustedes siempre manifiesten una actitud de gozo, pero guárdense, guárdense, guárdense. 3 veces se lo dice. Guárdense, tengan cuidado, estén alerta porque hay falsos maestros. Hay falsas enseñanzas que están merodeando. Y con el versículo 3 nosotros sabemos un poco acerca de qué se trataba la enseñanza de esos falsos maestros. Miren lo que dice el verso 3. Porque nosotros, hablando de los cristianos, los que están en Cristo, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que ¿de qué se trataba esa falsa enseñanza de los maestros? Estos maestros estaban enseñando a la gente a confiar en la carne, a confiar en las tradiciones, a confiar en la circuncisión. Usted recuerda que la circuncisión en el Antiguo Testamento para los judíos era una señal que los identificaba como ser parte del pueblo. Era una señal física que decía, oye, esta gente pertenece al pueblo de Israel. Pero usted sabe que desde el Antiguo Testamento ya Dios le había dicho al pueblo, lo más importante es su corazón circuncidado. Lo más importante es su corazón, más que un rito físico. Pero el pueblo de Israel por mucho tiempo estuvo perdido y estuvo pensando que hacer los ritos físicos, circuncidarse, cumplir la ley, que con eso bastaba. Entonces Pablo está diciendo, oye, estos falsos maestros de los cuales ustedes se tienen que guardar, son gente que los están invitando a ustedes a confiar en la carne, a confiar en sus esfuerzos para salvarse, a confiar en su cumplimiento de la ley para salvarse. Y Pablo dice, mira, ¿sabes quiénes somos realmente los de la circuncisión? Los que hemos sido separados, los que tenemos la señal de Dios separándonos como un pueblo especial. Somos nosotros, es la iglesia. Y Pablo está respondiendo directamente a estos falsos maestros que en vez de poner su confianza en Cristo para ser salvo, ponían su confianza en lo que ellos mismos podían hacer. ¿Tú sabes qué enseñaban estos falsos maestros? Que para salvarte no era tanto confiar en lo que hizo Jesús, sino confiar en lo que tú puedes hacer. O en otras palabras, algunos decían, ¿sabes qué? Sí, Cristo probablemente fue a la cruz, Él murió, pero tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo para salvarte. Tú tienes que hacer alguna obra. Tú tienes que confiar en tus méritos. Tú tienes que confiar en tu descendencia. Tú tienes que confiar en cumplir la ley. Y ponían un montón de listados a la gente. Así que estas son los falsos maestros que el apóstol Pablo está tratando de confrontar. Y le está diciendo a la iglesia, cuídense de ellos, guárdense de ellos. Porque esta gente están diciendo, no confíen en Jesús para su salvación, confíen en sus propios méritos. Y ahora vamos a nuestro segundo punto en este sermón, en esta mañana. Miren conmigo los versículos 4 al 6. Pablo continúa contestando a estos falsos maestros que pensaban que por su cumplimiento de la ley, por su confianza en la carne, se iban a salvar. Y este segundo punto, los versículos 4 al 6, le hemos titulado, vanos esfuerzos humanos
que no producen salvación. Entre los versos 4 al 6 usted va a ver un listado de cosas que esos falsos maestros utilizaban para jactarse ellos mismos, para creer que ellos se podían ganar su salvación por esto, por esto y por esto. Pablo hace el listado, lo vamos a ver ahora. Pero miren lo que aparece ahí, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ese soy yo. O sea, miren cómo Pablo debate a estos falsos maestros. Estos falsos maestros se estaban jactando de que ellos cumplían la ley, de que ellos habían sido circuncidados, de que ellos eran perfectos moralmente hablando. Y Pablo le dice, oye, si vamos a hablar acerca de perfección moral, de cumplir la ley, y si fuera por eso que somos salvos, confiando en la carne, confiando en nuestros esfuerzos, ¿sabe quién tiene que ser salvo? Yo soy el primero. ¿Usted sabe qué se decía Martín Lutero, el gran reformador protestante? Él era un monje que intentó salvarse a sí mismo. Y hizo todo lo que la iglesia de la época le decía para salvarse. Él se golpeaba. Él fue a Roma. Él caminó de rodillas. Hizo sacrificios que la iglesia católica romana le enseñaba para él hacer. La vida de Martín Lutero es el intento de un hombre de salvarse a sí mismo. De eso se trata la gran verdad que surge de la Reforma Protestante. Pero él no pudo, él lo intentó todo. Así que como ya no sabían qué hacer con Martín Lutero, porque volvía loco, él era un monje, vivía en un monasterio, tenía a un superior, y lo volvía loco. Los monjes normalmente iban y se confesaban diciendo, oye, hoy pequé, padre, según su tradición, y hoy pequé de esta forma. Y el padre decía una fórmula y ya sale aquí en varios minutos, bien rápido. Pero Martín Lutero iba y estaba horas. Hay libros, yo he leído biografías de él, escritos de él, que dice que a veces él estaba entre 4 a 6 horas confesando sus pecados. Se iba y no había salido por la puerta, viraba y decía, me acordé de otro pecado. Él vivía atormentado porque él era pecador y no sabía cómo salvarse. Y había hecho todo lo que se supone que pudiera hacer y nada lo salvaba. No tenía paz con Dios. De hecho, los superiores de él ya no sabían qué hacer con él y le dijeron, ¿por qué no te metes a profesor de teología? Y lo metieron a la Universidad de Wittenberg, una universidad nueva que acababa de surgir, de hecho, en la época, en Alemania. Y comenzó a enseñar. Y los primeros libros, de hecho, el primer libro que comenzó a enseñar, ¿sabe cuál fue? El libro de los Salmos. Y estaba leyendo el libro de los Salmos y estudiando el libro de los Salmos y estudió el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decía ese verso. Y usted sabe que eso es una cita de lo que Jesús dijo en la cruz. Y él vio ese verso sabiendo que eso se conectaba con Jesús. Y dijo, oye, yo no entiendo. El que tiene que ser desamparado soy yo. Pues yo soy el pecador. Pero Cristo, ¿por qué Cristo tuvo que decir eso? De que Dios lo abandonó, de que Dios lo desamparó allí en la cruz. Y él comenzó a entender desde ese momento en adelante, en Salmo 22, la gran sustitución que hubo en la cruz. De que Cristo estaba allí muriendo, entregándose por los pecados que no eran de él. Él se estaba entregando por los pecados tuyos y míos, por los pecados de sus hijos. Y Martín Lutero empezó a entender esas verdades. Luego, ¿sabe qué enseñó en la universidad? El libro de Romanos. Y estudiando el libro de Romanos, llegó a esta hermosa verdad de Romanos capítulo 1, versículo 17. El justo por la fe vivirá. ¡Wow! Un peso se le quitó de encima. Toda su vida tratando de salvarse a sí mismo, y de momento él había visto que en la Biblia decía que lo único que necesitaba era fe en la obra que hizo Cristo. Que no se podía salvar él mismo, que simplemente tenía que tener fe en lo que había hecho Jesús. ¿Sabe qué? Eso cambió la historia, no solo la vida de Martín Lutero, cambió la historia, porque de ahí surge la Reforma Protestante. Ese deseo por ir a la Biblia otra vez, por ver esas hermosas verdades del Evangelio y proclamarlas en alto. Martín Lutero dijo que si alguien se salvaba por monje, era él. O sea, si era posible salvarse siendo un monje, era él, porque él había hecho todo perfecto.
De hecho, al final de su vida, o en algún momento, él dijo, es mi frase favorita de él, para mí resume su vida, su teología y la Reforma Protestante. Y se aplica este versículo 1. A mí no me es molesto el escribirlo en las mismas cosas. Si usted ha estado varios años, yo he repetido esta frase varias veces. Martín Lutero en algún momento dijo, a la luz de todo esto, yo me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Yo miré a Jesús y vi imposible perderme. Yo me miré a mí mismo. Yo hice todo lo que yo tenía, lo que yo podía hacer humanamente, y vi que era imposible salvarme por mis propios méritos, por mis propios esfuerzos. Pero yo miré a Jesús, yo puse mi fe en Jesús y me di cuenta que era imposible perderme, que ahora era salvo, y era salvo no por lo que hice yo, sino por lo que hizo Él en la cruz. Mi hermano, cuando Pablo dice aquí en el versículo 4, yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno de ustedes quiere jactarse, aquí tengo mi resumen de esfuerzos humanos. Por eso hago la conexión con Martín Lutero, porque es lo mismo. Un hombre que intentó salvarse a sí mismo por sus esfuerzos y se dio cuenta que eso era inútil o imposible. Y el apóstol Pablo entonces comienza a ordenar desde el verso 5 en adelante, noten conmigo, todas las cosas de las cuales él humanamente se podía jactar. Las cosas de las cuales los falsos profetas, los falsos maestros se estaban jactando. Ellos pensaban que por sus propios méritos se iban a salvar, por cumplir la ley, por ser circuncidados, por su linaje y todo ese tipo de cosas. Y Pablo comienza a decir, oye, si se trata de esfuerzos humanos, miren mis esfuerzos. Miren mis logros y miren mis méritos. Y comienza a describirlo. Noten conmigo, versículo 5. Yo fui circuncidado al 8º día. Así que yo empecé bien. Desde 8 días de nacido yo empecé bien. Está diciendo Pablo. O sea, mi vida empezó bien delante de Dios. Yo empecé a acumular méritos si de eso se tratara. Yo soy del linaje de Israel. Específicamente de la tribu de Benjamín. Los que eran de la tribu de Benjamín se sentían muy orgullosos. Porque cuando usted conoce la historia de Israel, se da cuenta que el pueblo o Israel como un todo se dividió en algún momento. Las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte prácticamente desaparecieron. Las tribus del sur quedó Judá y Benjamín. Solamente esas dos tribus. Y eran las tribus como que se identificaban diciendo, nosotros somos los verdaderos. Los del norte, esa gente desapareció, se unió con los samaritanos, con otros grupos. Pero nosotros somos los judíos verdaderos. Así que tú ser de la tribu de Benjamín, eso te daba orgullo, te daba un estatus entre los judíos. Y Pablo lo está sacando en cara aquí diciendo, si es por esfuerzo humano, miren quién soy yo. Yo soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y si todavía no han entendido, dice Pablo, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, miren lo que dice ahora, fariseo, de la escuela más radical, de la escuela de teología práctica que decía o enseñaba que la gente podía salvarse con su perfección moral. Usted sabe lo que era un fariseo, usted lo vio en los evangelios, usted lo ha visto. Ellos vivían con un estado de que eran perfectos, porque cumplían o se esforzaban por cumplir la ley. Y Pablo está diciendo, yo en cuanto a la ley era fariseo, yo era de esa escuela. Pero noten, esto sigue aumentando, versículo 6. En cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia. O sea, yo no era un judío más, yo no era un fariseo más. Yo llegué al punto de pedirle permiso a los sacerdotes de Jerusalén para que me dieran unas cartas, porque yo era tan celoso con la fe judía, tan celoso con la ley, que cuando yo vi que empezó un grupo de locos rebeldes llamados cristianos a surgir, yo pedí permiso y pedí unas cartas para ir a apresarlos. Si Pastor Carlos leía algo de eso. Yo pedí permiso para ir a arrestarlos y a arrastrarlos, literalmente dicho. Ese era Pablo. No era un judío cualquiera, no era un fariseo cualquiera, era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Era el que estaba dispuesto a llevar a otros a la cárcel porque no cumplían la ley como él, de manera tan radical. Y miren cómo termina el versículo 6. En cuanto a la justicia que es en la ley,
si se va a tratar de esfuerzos humanos y de quién cumple la ley, yo podría decir, humanamente hablando, que soy irreprensible. O sea, ¿usted se imagina algún debate de Pablo con estos grupos, estos falsos maestros, donde alguno de ellos podía jactarse simplemente de que pues era judío o era circuncidado? Pero Pablo le saca ahí todo su pedigrí y le dice, si se trata de esfuerzos humanos, mira los míos. Si se trata de méritos humanos para salvarse, si se trataba de que alguien cumpliera la ley para salvarse, ese era yo. Si la salvación se gana, ese soy yo el que me la gano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hay un comentarista, o un pastor, perdón, de hace muchos años ya, Leonard Ravenhill, que dijo, lo que el apóstol Pablo tenía por basura, como veremos ahora, que él toma todos esos títulos, muchos predicadores modernos lo tienen como currículum del cual jactarse. Muchos pastores, predicadores modernos, lo que quieren es ir con todos sus títulos a presentarse. Y Pablo, todos esos títulos de los cuales él podía jactarse, ¿sabes qué hizo? Lo vamos a ver ahora. Lo tenía por basura. Miren lo que él dice después. Versículo 7. Hay un pero que lo cambia todo aquí. Y este es nuestro último punto, versículo 7 al 11. El conocimiento de Cristo, ese conocimiento que lo cambia todo. Ese conocimiento que tiene un valor incomparable, incalculable. Pablo ya presentó toda su carta de la cual él se podía jactar humanamente hablando. Pero, dice el verso 7, cuantas cosas eran para mí ganancia. Esas cosas de las cuales yo me jactaba como humano. Yo era muy orgulloso de eso, decía Pablo. De todos mis esfuerzos humanos. Yo creía que me salvaba cumpliendo la ley. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, nota lo que dice, como pérdida, por amor de Cristo. Cuando yo comparo todos estos logros humanos, todos estos esfuerzos, cuando yo comparo todos mis méritos con el amor de Cristo, son como basura. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y la palabra basura que aparece ahí es la palabra estiércol, literalmente la que aparece en el original. Y él está diciendo, yo tengo todo por basura cuando lo comparo con el conocimiento de Cristo Jesús. Ahora notan por qué comencé con esa ilustración de que si fuera posible sacarte todo el conocimiento que tú tienes en la mente, ponerlo en formato de libro, y entonces al final te digan, no, eso es mucho, tienes que quedarte con un poco conocimiento. ¿Cuál escogerías quedarte? ¿Y cuál escoges borrar? Pablo está diciendo, si yo tuviera que borrar todo conocimiento, toda jactancia, todo mérito que yo tuviera, todo, yo lo borro, porque ya eso es basura comparado con Cristo. Cristo es una perla de gran precio, tan importante, tan maravillosa, de tanto valor, que ya lo demás palidece, no tiene sentido. De hecho, de eso se trataba la parábola de la perla de gran precio. ¿Usted recuerda esa parábola? Cuando hay alguien que encuentra esa perla y de momento vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Porque él dice, si yo tengo esta perla, lo tengo todo. Esto es lo más importante. Todo lo demás pierde su valor porque ya yo tengo esta perla, este tesoro. ¿Recuerdan la parábola que está junto ahí del tesoro escondido? Este hombre que encontró un tesoro escondido en un campo. ¿Y sabe qué hizo? Fue y vendió todo para comprar ese campo porque había allí un tesoro que cuando él lo encontró, ya todo lo demás no tenía valor. No tenía el mismo valor a los ojos de lo que él estaba conociendo. Mi hermano, ese es el apóstol Pablo aquí, diciendo, oye, ustedes los falsos maestros que se están jactando de que ustedes pueden salvarse por sus méritos, son muy orgullosos, muy soberbios con sus títulos, con sus méritos, con sus esfuerzos humanos. Esos esfuerzos humanos los tenía yo, y los tenía yo mucho más abundante de lo que ustedes lo tenían. Y sin embargo,
he conocido o he tenido un conocimiento de un tesoro más grande, de algo de más valor. He conocido a Cristo Jesús, por amor del cual, noten lo que dice ahí, verso 8, lo he perdido todo. Mi hermano, ¿estás dispuesto a eso tú? ¿Estamos dispuestos en esta mañana a decir que todo lo tenemos por basura, por el conocimiento de nuestro Señor? ¿Estamos dispuestos a decir, por amor a Cristo lo he perdido todo? Porque Él vale más, porque Él es más valioso que cualquier otra cosa de la cual yo me pueda jactar. Y Pablo está incluyendo su linaje, Pablo está incluyendo su conocimiento, Pablo está incluyendo sus esfuerzos humanos, sus méritos, y él dice, todo eso no vale nada cuando yo lo comparo con Cristo. Y noten lo que hace Pablo aquí ahora en el versículo 9, muy impresionante. Él dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice el verso 9, y ser hallado en Él. Esa frase, mi hermano, cortita pero tan profunda. Ser hallado en Cristo. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. El apóstol Pablo está diciendo, yo no quiero tener esa justicia que se gana por la ley, porque es imposible salvarme por la ley. Yo quiero tener la justicia que viene a través de la fe en Cristo. Versículo 10 y 11, a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermano, para Pablo el conocimiento de Cristo no solamente era algo teórico, algo intelectual. Él decía, oye, ese conocimiento que yo he obtenido de Cristo, que ahora vale más que cualquier otro tesoro que yo pueda tener aquí en la tierra, ese conocimiento tiene que transformar mi vida como creyente. Y por eso Pablo habla ahí de que él quiere conocer y experimentar y participar, no solamente de la muerte de Cristo, porque cuando tú te haces un creyente, cuando tú vienes a Cristo, tú te estás identificando con Cristo en el sentido de que tú moriste con Él en la cruz. Él murió por ti allí. Y Pablo lo que está diciendo en los versos 10 y 11 es que el que ahora está en Cristo puede decir que esos méritos de la muerte y la resurrección de Cristo ahora son adjudicados a ti. Y son por fe, no por esfuerzos humanos. Eso es lo que Pablo está diciendo en toda esta sección del versículo 9 al 11. De hecho, en la Biblia de las Américas, ese verso 11 dice, a fin de llegar con certeza a la resurrección de entre los muertos. Pablo decía, yo quiero participar de eso. Yo quiero participar de una u otra manera de esa gran bendición de no solamente haber muerto en Cristo, sino también de resucitar con Él. Mi hermano, en ese versículo 9 se presenta muy bien el Evangelio. En ese versículo 9 el apóstol Pablo no deseaba ser hallado delante de un Dios 3 veces santo con su propia justicia. Él delante de un Dios tan santo no deseaba ser hallado con su justicia y con sus esfuerzos. Él deseaba ser hallado con la justicia de Cristo. Porque eso al final de cuentas era lo que valdría. Permítame antes de concluir, leer este versículo o este pasaje, este último pasaje, versículos 7 al 11, en la Nueva Traducción Viviente. De una forma más clara, yo creo que nos ayuda a entenderlo. Escucha muy bien. Pablo está diciendo aquí, antes creía que esas cosas eran valiosas. La circuncisión, los esfuerzos humanos, el conocimiento humano. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás. Mi hermano, ¿puedes decir tú eso hoy? Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él.
Ya no me apoyo en mi propia justicia. Pablo está diciendo, ya yo no estoy confiando en que fui circuncidado, en que yo era un hebreo de hebreos, en que yo me esforzaba por cumplir la ley, en que yo era irreprensible y yo era casi perfecto moralmente hablando. Ya yo no me apoyo en eso. Más bien, yo ahora llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Yo llego a ser justo no por mi propia justicia, no por mis propios esfuerzos, sino por la fe en lo que hizo Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Para mí, la Nueva Traducción Viviente en este pasaje le ha hecho mucha justicia al traducirla. Y yo le invito a que usted lo repase en su casa una y otra vez. Y trate de captar todas las verdades que están ahí para nosotros hoy. Mi hermano, te pregunto, pregunta de reflexión y aplicación en esta mañana. ¿El haber conocido al Señor es lo más importante en tu vida? ¿Puedes decir eso también? ¿Es el conocimiento que tú dices, ¿sabes qué? Si me tienen que borrar la memoria, que lo borren todo, pero no borren eso. El conocimiento de haber escuchado de esa gloriosa gracia de Cristo Jesús. ¿Ese es el conocimiento más importante de tu vida? El conocimiento del Señor y de lo que hizo Cristo en la cruz transformó totalmente la vida del apóstol Pablo. Al darse cuenta que él ahora no podía salvarse con su propia justicia. Al darse cuenta de que todo eso no valía nada. Y él ahora simplemente tenía que poner su fe en Jesús. Mi hermano, váyase en su mente con ese versículo 9, esa primera línea. Ser hallado en Él. Ser hallado en Cristo. ¿Sabes por qué? Escucha muy bien. Porque un día tú y yo estaremos delante del trono de Dios. Y aquello de lo cual tú y yo nos jactábamos en esta vida, en la tierra, allí delante del trono de Dios no contará. Allí delante del trono de Dios nuestros méritos no van a contar. Nuestra jactancia, nuestro cumplimiento de la ley, nuestro orgullo, mi hermano. Allí delante del trono de Dios, ninguno puede ir confiando en su propia justicia. Allí delante del trono de Dios, lo único que podemos anhelar es ser hallados en Cristo. Ser hallados en Él, en los méritos de Él, en lo que Él hizo en la cruz. Y por eso te invito a considerar en esta mañana, si nunca lo has hecho, ¿tú estás en Cristo? No te estoy preguntando si vienes a la iglesia. No te estoy preguntando siquiera si tienes una vida moral y religiosa. La pregunta es, ¿tú estás seguro de que estás hallado en Cristo? De que cuando llegarás delante de Dios, podrás decir, ¿sabes qué? Yo no confío en mis méritos, en que fui religioso, en que yo visitaba la iglesia. No, es que yo estoy seguro de que Cristo me salvó a mí. Porque yo confié en Él. Porque yo no confío en mis méritos. Y tú le puedes decir a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy aquí y yo estoy muy claro y sé la razón por la cual yo estoy aquí en el cielo. Yo no me lo merezco para nada. Eso fue un regalo de gracia. Fue un regalo de pura misericordia por lo que hizo Cristo allí en la cruz. Mi hermano, termino con esto. John Newton, usted conoce su canción porque él escribió el himno más famoso de la historia. Escuche bien, el himno, la canción más famosa de la historia. De hecho, en ambientes seculares que no son la iglesia, aún se canta como un himno de reflexión. Incluso a veces los gobiernos seculares la usan, esa canción, como una canción de reflexión. La usan en los juegos de pelota a veces, allá en las Grandes Ligas, en el show del medio, del baloncesto, de los grandes espectáculos. Estoy hablando de la canción Sublime Gracia del Señor, Amazing Grace. Esa canción la escribió este hombre llamado John Newton. Este hombre era un mercader de esclavos. Él se dedicaba en un barco a ir a las costas de África, a buscar esclavos, a buscar gente, secuestrarlos y llevarlos a Europa para venderlos.
y de hecho venderlos a Europa y acá al Caribe y otras regiones del mundo. Su trabajo era ese, un mercader de esclavos. Trabajaba en un barco. Un día escuchó el evangelio y él pasó de mercader de esclavos a ser un pastor, probablemente el pastor más conocido de su época, o uno de los más conocidos en su época. Y este hombre, cuando escuchó la gracia de Dios, su vida cambió. Él se dio cuenta que el esclavo era él, que él era un esclavo del pecado y que solamente había uno que lo podía liberar, y era Cristo, por lo que hizo en la cruz. Pero John Newton, los últimos meses de su vida, él los pasó muy enfermo. De hecho, hoy usted puede ver sermones, cartas de él durante su ministerio. Tuvo un ministerio muy fructífero allá en Inglaterra. Fue un pastor muy fiel por muchos años. Y él contaba siempre esta historia de lo que Dios había hecho en su vida, de la gracia de Dios. Pero los últimos meses de su vida, ¿sabes qué? Él los pasó enfermo. Él los pasó en una cama postrado, no se podía casi ni mover. De hecho, dicen los biógrafos, que él una y otra vez anhelaba a su Señor, a su Salvador. Él decía a la gente, ya yo quiero irme con mi Salvador. Él ya estaba en las últimas. Y un día un amigo lo fue a ver. Y cuando ese amigo lo fue a ver, le preguntó, oye John, ¿cómo estás? Y esto fue poco antes de morir. Él ya casi no tenía fuerzas para hablar. Y miró a su amigo y le dijo, ¿sabes qué? Mi memoria casi se ha ido. Estoy a punto de morir, casi no tengo recuerdo. Mi memoria se ha ido, pero hay solamente dos cosas que yo recuerdo. Que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Mi hermano, eso era suficiente. Él ya no se acordaba de muchas cosas. Él había hecho muchas cosas en su vida. Imagínate, de ser un traficante de esclavos, ahora ser un pastor por muchos años. Pero había muchas cosas que ya él no se acordaba, ya lo había dejado en el pasado, ya estaba a punto de morir. Pero él dijo, ¿sabes qué? Mi memoria ya casi no está, pero hay dos cosas que no se me olvidan, porque son el conocimiento más importante que tengo. Que yo soy un gran pecador, pero que Cristo es un gran Salvador. Antes de morir, él mandó a redactar su epitafio. El epitafio es esa declaración, esa inscripción que se pone en la tumba. Y él ya había decidido que él quería que se pusiera en su tumba. Y escucha lo que dice allí hasta hoy. Dice, aquí descansa John Newton. Una vez, alguien que fue infiel, libertino, un mercader de esclavos en África. Pero alguien que fue alcanzado por la misericordia de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Alguien que fue preservado, restaurado, perdonado y llamado a predicar la fe que él por mucho tiempo trató de destruir. Hoy tú puedes ir a la tumba de John Newton y dice eso allí. Es la inscripción. Dice, aquí yace alguien que era un infiel y libertino, que era un mercader de esclavos, pero que un día fue alcanzado por la gran misericordia de Dios, fue perdonado, fue restaurado. Mi hermano, lo más importante en su vida, el conocimiento más importante para él, y oro al Señor que sea el conocimiento más importante para ti en esta mañana, era el haber conocido a Cristo. De hecho, permítame terminar leyendo la letra de esa alabanza. Usted la canta en su mente. Escuche muy bien, ya sabiendo su vida. Dice, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Estaba perdido y Él me halló. Yo estaba allá traficando esclavos y Él me encontró allá en un barco. Me salvó. Su gracia me enseñó a temer. Su gracia ahuyentó mis dudas. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí de su amor que me salvó. Yo cantaré por toda la eternidad de ese amor que me salvó.
Si tú estás en Cristo hoy, tú podrás estar allí, mi hermano. Tú podrás estar en ese coro celestial por toda la eternidad cantando del amor que te salvó. Vuelvo y repito lo que hablamos al inicio. Tú puedes tener mucho conocimiento en tu vida. Hay muchas cosas de las cuales tú puedes jactarte. Tú puedes decir, mira, mi familia es de la familia más importante de Ponce. Mi familia es la más rica económicamente. ¿Sabes qué? Yo fui educado en las mejores universidades. ¿Sabes qué? Moralmente yo siempre fui el más perfecto del salón de clase. El más perfecto de mi familia, ese soy yo. Tendrás muchas cosas para jactarte. Pero oremos hoy, mi hermano, para que junto al apóstol Pablo podamos decir, ¿sabes qué? Todo eso lo tengo por basura. Ya no vale nada comparado con el conocimiento de aquel que me salvó. Con el conocimiento de Cristo. Y por eso una vez más te invito a considerar tu fe hoy. No vivas engañado. Tú sabes que sería triste vivir toda una vida engañado, creyendo yo mismo, engañándome a mí mismo, creyendo que soy creyente. Porque por fuera manifiesto algunas actitudes, algunas palabras, porque voy a la iglesia. Mi hermano, no te salva venir. No te salva venir a la iglesia, por eso es un esfuerzo tuyo. Tú vienes a la iglesia por amor a lo que Cristo ya hizo en la cruz y porque tienes ese deseo de seguir conociéndolo. No te salva tratar de vivir una vida moral. De hecho, nunca podrás hacerlo tú mismo. Te salva solamente poner tu fe en Jesús. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios una vez más te permite considerar tu fe si es real. Y si no es real, decirle, Señor, hoy una vez más he escuchado el Evangelio. Y me he dado cuenta que yo he intentado salvarme a mí mismo de muchas maneras. Hoy me di cuenta que es solo a través de poner mi fe en Jesús. Y mi oración genuina es que hoy sea el día de salvación para ti si nunca lo ha sido. Y que vengas a Cristo hoy. Y como pastores para nosotros será la más grande bendición escucharte hoy cuando salgas del servicio o más adelante en la semana hablar y decir, ¿sabes qué, pastor? Yo fui uno de los que ese día entendí lo que era el Evangelio. El que entendí que tener el conocimiento de Cristo es lo más importante en mi vida y que eso lo cambia todo. Pero también como iglesia, considera por un momento qué cosas estás poniendo al lado de Cristo. ¿Qué cosas estás luchando por ese lugar en tu vida? Mi hermano, piensa por un momento, no hay algo que valga más que Cristo. Ni el trabajo, ni los placeres de este mundo, nada. Tú puedes poner ahí al lado de Cristo. Él no compite con nadie. De hecho, ¿usted sabe que Él lo dijo? Él dijo, tú no puedes tener dos señores. Tú vas a amar a uno y aborrecer al otro. Cristo decía, tú no me puedes amar a mí y a la vez amar el mundo. No me puedes amar a mí y amar la gloria del mundo. Tienes que coger uno. Quiere el Señor que nosotros todos hayamos sido aquellos que hemos renunciado al mundo, al pecado. Y ahora hemos dicho y vivimos de esa manera, como que Cristo es nuestro único Señor, nuestro único Salvador. Oremos en esta mañana y agradezcamos a Dios por esa gracia tan grande que nos salvó. Y podemos agradecerle porque delante del trono de Dios no seremos hallados con nuestros propios esfuerzos, sino con los méritos de aquel que murió en la cruz. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, recordar estas hermosas verdades de tu evangelio. Señor, había muchos falsos maestros tratando de engañar a la iglesia allá en Filipo. Hoy día hay muchos también así engañando a muchas personas, pensando que pueden salvarse por sus propios esfuerzos humanos. Y gracias porque hemos visto este testimonio del apóstol Pablo cuando dijo, si se tratara de esfuerzos humanos, ese era yo el que me salvaba. Pero cuando me di cuenta de que no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, ahora todo lo tengo por basura. Ahora no deseo nada, ahora no me quiero jactar de nada. Ahora solamente quiero ser hallado en Él, con su justicia, con sus méritos, no con los míos, porque los míos no valen delante de un Dios tan santo. Señor, si hay alguien entre nosotros hoy que
al llegar aquí no te había conocido, nuestra oración es que a través de tu Espíritu Santo, Señor, y tu voluntad soberana, hoy tú abras sus ojos para salvación. Pero también como iglesia, que recordemos una y otra vez de esa hermosa gracia, esa sublime gracia que nos salvó cuando éramos ciegos, cuando estábamos perdidos, cuando no te estábamos buscando y tú un día nos alcanzaste y allá nos fuiste a buscar a lo más profundo. Nos rescataste, nos limpiaste, nos perdonaste y nos diste una vida nueva, todo por gracia. Señor, que nunca se nos olvide eso, que nunca se nos olvide el costo. Y que siempre recordemos, Señor, que el conocimiento más importante que podemos tener en nosotros es el conocimiento de Cristo Jesús. Gracias te damos por tu palabra en esta mañana. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Mi hermano, oramos hoy para que el conocimiento de Cristo Jesús sea lo más importante en nuestras vidas.